y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se encuentran hoy con nosotros acompañándonos en este programa Verdades Eternas. Gracias damos también a Dios por este programa que cada día pues es de bendición para nosotros, como creo yo también para con cada uno de ustedes. También para asimismo oír y aprender de las verdades eternas. También saludamos y mandamos bendiciones a los hermanos que nos ayudan para financiar este programa, Verdades Eternas, y que Dios les siga bendiciendo grandemente y que las bendiciones sigan fluyendo en su vida, en su trabajo, también en su familia. Así también nuestro hermano Antonio va a saludarnos en esta hora. Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente. Estamos agradecidos con Dios por darnos la bendición grande de poder estar nuevamente para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, bendecirlos así como Dios nos ha bendecido a cada uno. Como decía mi hermano, nuevamente, vea, yo también bendigo a los hermanos, que el Señor les derrame muchas bendiciones sobre sus vidas por su colaboración, ¿verdad? También agradecemos a los hermanos que nos han estado llamando, ¿verdad? Pidiendo oración y consejo, ¿verdad? Síganlo haciendo, para que también nosotros, ¿verdad?, podamos seguir compartiendo la palabra del Señor con ustedes, ya que es un gusto muy grande para cada uno de todos nosotros. Dios les bendiga. Voy a dejar a mi hermano pastor. Gloria a Dios. Así, hermanos, en esta hora vamos a entrar en el mensaje. Vamos a leer ahí en San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora, Padre mío, por permitirnos estar, Padre amado, nuevamente en este lugar, mi Dios, para asimismo compartir esta palabra, Padre mío, Señor, de verdades eternas, mi Dios. Que tu mano de poder siga, Padre mío, tocando aquellos que están, Padre amado, a través de esa televisión, Padre amado, Señor, que se han quedado, Padre eterno, se han desanimado, Padre mío. Seas tú, Señor, fortaleciéndole, Señor, y dándole, Padre amado, Señor, esa fuerza para seguir adelante, mi Dios. Gracias, Señor, si hay alguna enfermedad, Padre eterno, un enfermo, Padre mío, seas tú sanando, seas tú obrando grandemente, Señor, en esos cuerpos, en esas familias, Padre mío. Gracias, Padre eterno, Señor, en esta hora, mi Dios, sea tu nombre, sea la gloria, mi Dios. Gracias, Señor. Así, el tema de hoy es Jesús en la necesidad. Si vemos que a través de la Biblia, vemos que Dios hace milagros, pero no por el estado de ánimo que tenga el hombre. Porque si nosotros sabemos que si el hombre tiene un ánimo, un estado de ánimo alto, de alegría, de estar contento, todos podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el estado de ánimo del hombre es aquel desánimo que viene a la vida, a veces nosotros decimos: ya no sentimos a Dios. A veces decimos: yo creo que ya Dios ya no me oye. A veces también decimos: ya no siento el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo. Y podemos nosotros mencionar infinidad de cosas cuando nosotros el estado de ánimo de nosotros es un desánimo que no nos ayuda para bien a nosotros en lo espiritual.
Pero también otra manera, el cual Dios no hace milagros, el cual dice en la Biblia que la incredulidad es un obstáculo para que Dios haga un milagro. Allá en Mateo capítulo 13, 58, vemos una lectura donde dice que, y no hizo Jesús allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Ahí pasaba una cosa de que Jesús volvía a donde él vivía, a Nazaret, y que pues veían qué es lo que él hacía sanidades, hacía milagros, pero dice que allí no hizo muchos milagros porque la incredulidad era bastante los de ellos. Pero cuando ellos vieron toda esa cosa, todos esos milagros, ellos vieron y se maravillaban y decían que él no es Jesús el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, sus hermanos no es Jacobo, José, Simón, Judas, y no están con nosotros sus hermanas también. Dice que se maravillaban de lo que él hacía, pero dice que se escandalizaban de lo que él estaba haciendo también. O sea que la incredulidad también es un obstáculo para que los milagros no se hagan, como también Dios no hace los milagros por el estado de ánimo del hombre. Ahora, si nosotros vemos que a través de la Biblia nos muestra que Jesús hizo milagros por la fe de ellos mismos. Si nosotros vemos a través de la palabra, la cual hemos leído, la fe le ayudó a Bartimeo para aclamar a Jesús en la necesidad que él tenía. Si nosotros vemos que cuando Bartimeo estaba sentado, oyó que pasaba Jesús. Y cuando pasaba Jesús, le dijeron que era Jesús. Cuando él supo que pasaba Jesús, dice que él clamó a gran voz y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que si nosotros vemos, hermanos, que en la Biblia nos habla de que no es por el ánimo del hombre, el estado de ánimo del hombre, ni tampoco por la incredulidad. Si nosotros vemos que a través de la palabra, de la fe de ellos, era como Jesús obraba. Cuando nosotros vemos a través de la palabra, de la lectura que hemos leído, vemos que Bartimeo estaba sentado. Cuando oyó esa multitud que se oía que estaba pasando, preguntó qué es lo que estaba sucediendo. Y la multitud, y le dijeron a él le dijo: ¿sabe de qué? Es Jesús. Cuando él supo que era Jesús, yo creo que él ya había oído que es lo que había hecho Jesús. Y creo yo que él también creía, porque eso que él creía le ayudó a clamar a Jesús. Le dijo: Jesús, hijo de David. O sea, sabía que Jesús era hijo de David, sabía y creía que era el Mesías, creía que era el Hijo de Dios, creía que le podía sanar. Y si nosotros vemos que eso fue lo que le ayudó, la fe, en lo que él le ayudó a clamar. Aun cuando tenía obstáculos, Bartimeo, dice que los que iban adelante, dice que le reprendían para que no clamara más. Amén. Y dice que más él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que él creía que era el Mesías, creía que era el Hijo de Dios, creía que le podía sanar. Y si nosotros vemos que cuando se detuvo Jesús, dice que le llamó a Bartimeo. Cuando le llamó a Bartimeo, dice que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Cuando él estuvo ahí con Jesús, Bartimeo le dijo: que reciba la vista. Dice la Biblia que al decirle Bartimeo que quería recibir la vista, le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y luego él vio. Si nosotros vemos, hermanos, que a través de la palabra de Dios, vemos que Bartimeo, la fe que él tenía, que él creía, se hizo el milagro. Cuando una persona tiene fe en aquel que puede hacer, vemos que Jesús está en esa necesidad.
Jesús está en ese problema. Jesús está en esa enfermedad. Jesús está para ayudar a aquel que en el corazón hay una fe, que en su corazón hay algo que puede creer en aquel que puede hacer algo, en Jesús. Y asimismo también está, vemos esa situación, en la situación que estaba Bartimeo, en ese problema que estaba, o en ese estado en el cual él estaba, donde él clamó porque él creía en Jesús. Así mismo nuestro hermano Antonio con nosotros también trae una porción de comentario a través de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Como dice el tema, ¿verdad?, de esta tarde, de esta predicación, Jesús en la necesidad. Gloria al Señor. En esta lectura podemos encontrar un buen ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo claro que no importando la condición del hombre, ya sea el extracto social, la posición económica en la que él se encuentra, ya sea en la pobreza más extrema o en las situaciones más encumbradas de la sociedad, con mucho dinero, con lo que sea en su vida, siempre el hombre padece necesidades, ¿verdad? Y ya sea, como digo, cualquier la condición que el hombre se encuentre, si clama a Dios, ahí va a estar Dios presente, ahí va a estar Él, ¿verdad?, con su oído atento, aquel que le invoca, aquel que le clama, aquel, ¿verdad?, que se acerca a Él para recibir un milagro, para recibir perdón, para recibir salvación, ¿verdad? En este caso podemos ver que Dios, o sea, Cristo, se interesa por el bienestar humano y no es indiferente al dolor del hombre, como algunos piensan o quieren hacernos creer. Muchos dicen, ¿verdad? No, pues es que Dios está muy ocupado y no va a tomar tiempo para atenderme. Es que Dios está muy alto o está muy lejos, entonces no va a alcanzar a oír mi voz. Allá en Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o difíciles que tú no conoces, ¿verdad? Y vemos aquí en esta ocasión el clamor de un hombre que estaba allá, ¿verdad?, en la ciudad de Jericó, donde Cristo iba pasando. Aquel, ¿verdad?, al oír la multitud, como dice mi hermano, posiblemente él ya había oído acerca de Cristo. Nomás él preguntó, ¿verdad?, ¿qué es este murmullo, este alboroto? ¿Por qué van todos contentos? ¿O por qué van en esta situación? Ellos le dijeron, ¿verdad?, es que pasa Jesús Nazareno. Amén. ¿Verdad? Y gloria al Señor, cuando él oyó hablar de Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Me causa a mí, ¿verdad?, una impresión muy grande cuando un hombre ciego, ¿verdad?, clama al Señor sin haberlo visto nunca y creyendo que podía hacer un milagro, como decía mi hermano, ¿verdad? Es que creamos en el Señor, ¿verdad?, que mueve la mano de Dios, y este hombre empezó a clamar y a invocar el nombre del Señor. Y aquellos gritos, ¿verdad?, muchos indiferentes, como les digo, ¿verdad?, hoy en día, en aquel tiempo le decían: oye, cállate, ¿verdad?, no hagas tanto escándalo. Pues posiblemente le podrían haber dicho: el Señor está ocupado, no te va a tomar tiempo para atenderte. Pero el Señor dijo, oyendo los gritos de él, le dijo, ¿verdad?, tráiganlo. Y dijo aquel hombre, le dijo Cristo: ¿qué quieres que te haga? Lo que dijo mi hermano. Y él dijo: pues Señor, que recobre la vista. Y el Señor le concedió ese milagro, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra en la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Él clamó, ¿verdad? Y recibió respuesta de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero vemos que al clamar Bartimeo al Señor, ¿verdad?, en medio de la multitud, pudo ver tres cosas muy, muy preciosas, muy importantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que recibió? Que oiga bien, aunque el Señor es Dios, es incomparable con la humanidad, no se puede comparar con ningún ser humano. Tomó tiempo para atender a aquel hombre, para oír su súplica, para oír el clamor y para responderle. Al clamar Bartimeo, Cristo le mostró una cosa muy importante, ¿verdad? Uno, la misericordia de Dios, la bondad y el amor del Señor, el interés del Altísimo hacia su creación, o sea, hacia todos nosotros, hacia el ser humano. El poder del Todopoderoso al darle la vista. Bartimeo pudo ver eso, también pudo ver, ¿verdad? Al clamar al Señor, Dios le mostró la luz literal, pudo ver la naturaleza, pudo ver a sus semejantes, quizás nunca los había visto, ¿verdad? Pudo ver las nubes del cielo, las aves, ¿verdad? Aquellas que
sin duda había oído cantar, pero nunca las había visto, ¿verdad? Dios le mostró su gloria, su naturaleza, su creación, y sobre todo, al clamar, él pudo ver el rostro de Jesús, su sanador, su salvador, al Hijo de David, a quien él había dirigido su oración, su súplica, su clamor, ¿verdad? Allá en San Lucas capítulo 17, 11 también nos habla de que Jesús dice, entrando en una aldea vinieron a su encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y comenzaron a clamar al Señor, comenzaron a invocar el nombre de Dios y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Aquellos hombres, ¿verdad?, por causa de su enfermedad que era lepra, no podían estar con su familia, no podían estar en medio de la sociedad, estaban excluidos, ¿verdad? Ellos en cuevas o en algunos lugares reservados para ellos, no podían acercarse a sus familias, a sus hijos por causa de su enfermedad, pero clamando ellos, teniendo esa necesidad, ¿verdad? Y eso nos puede iluminar a nosotros, que en cualquier necesidad en la que nos encontremos, tenemos quien nos oiga. Amén. ¿Verdad? Tal vez el hombre no nos pueda ayudar en la enfermedad difícil, cualquiera que esté padeciendo, tal vez el médico le ha dicho, mira, tú pues ya vete para tu casa, ¿verdad? Ya estás desahuciado, o ya no podemos hacer nada por ti, o te vamos a dar nomás esta medicina para que estés aliviado. Pero hay alguien, ¿verdad?, que dice la Escritura, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? O sea, para Dios todo es posible. Entonces, el Señor, así como hizo sanidades y milagros en aquel tiempo, ¿verdad? La lepra era una enfermedad incurable, y como lo era la ceguera, como lo era, ¿verdad?, la parálisis, la sordera. Vemos que el Señor hizo muchos milagros en aquel tiempo. De aquellos que le clamaron, y aún de aquella gente que no le clamó al Señor, hizo muchos milagros, ¿verdad? Porque Dios conoce la necesidad del hombre, y aunque al hombre se le haga difícil, lo único que tiene que tener es fe que Dios está con su oído atento, queriendo ayudarle, queriendo responderle, queriendo solventar, ¿verdad?, sus necesidades, responderle a todas sus preguntas. Entonces vemos en este ejemplo de aquellos 10 leprosos que clamaron al Señor. Nomás el Señor les dijo, vayan ahí, muéstrense delante del sacerdote, ya que eran los calificados para declarar a los leprosos limpios. Dice que cuando ellos iban en camino, dice, en el camino fueron limpios, y uno, dice, regresó glorificando a Dios y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque había recibido el milagro del Señor, ¿verdad? Qué bueno, qué hermoso es de que, como venimos diciendo, Dios oye la voz de aquel que le suplica, de aquel que le pide, de aquel que clama a Él. También Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque no esté el hombre enfermo, ¿verdad?, de alguna dolencia en su cuerpo, de alguna enfermedad física, pero muchas veces el hombre puede estar sano, pero su enfermedad es espiritual, ¿verdad? El pecado está en su vida, también de eso quiere sanar al hombre, y eso es lo que más le interesa al Señor, sanar al hombre de su pecado, darle salvación, darle vida eterna. Amén. ¿Verdad? Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es amor, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces San Juan 5:1-9 también nos habla de la sanidad que Cristo hizo a un paralítico que estaba en un estanque, el estanque de Betesda, ¿verdad?, que quiere decir casa de misericordia. Jesús, al verlo, entendió que, dice, hacía 38 años que estaba en ese lugar, ¿verdad?, postrado. Vemos en este caso la misericordia de Dios. Cristo no le preguntó, no le dijeron nada, solamente lo vio y entendió que eran 38 años que había estado aquel hombre ahí. Cristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le dijo, Señor, yo no tengo, ¿verdad?, quien me ayude, quien me meta en el estanque cuando el agua es revuelta, dice, ¿verdad? Y yo voy en camino, viene otro y se mete antes al estanque, dice, y es sanado, ¿verdad? Porque de tiempo en tiempo, dice, bajaba un ángel y revolvía el agua y todo el que entraba en ella era sanado. Y aquel hombre había estado 38 años allí esperando su sanidad. Pero vemos la misericordia de Dios y el amor tan grande que aquel hombre, ¿verdad?, tal vez no esperaba nada del Señor, posiblemente no lo conocía. Entonces Cristo le dijo, pues entonces, sé sano de tu enfermedad, ¿verdad? Ya no, como quien dice, ya, ¿para qué sigues esperando a que el agua sea revuelta, ¿verdad? Yo te doy tu milagro. Es que Él es el dador de la sanidad, de los milagros, Él es el dador de la vida. Eso es lo que debemos entender, que comprendamos, ¿verdad?, que el Señor en su amor y su misericordia ama a cada uno de todos nosotros, ama a su creación, ¿verdad?, a cada uno de todos nosotros.
Más adelante también encontramos, ¿verdad?, de un hombre que dice la palabra de Dios que el Señor pasó a un lugar llamado Gadara, donde había un hombre endemoniado, ¿verdad? Había sido atormentado por los demonios, dice la Escritura que eran como unos 2000 demonios que había en aquel hombre, y no estaba en la casa porque no lo podían, dice, lo amarraban con cadenas, con grillos, ¿verdad? Y él los rompía y salía corriendo y vivía en los sepulcros, ¿verdad? Y lo que me llama la atención es que cuando el Señor llegó allí, ¿verdad?, no llegó por pura casualidad, sino que Él conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, ¿verdad?, omnipresente, omnipotente. Dios conoce todo, el todo del hombre, y conocía aquella necesidad. Gloria al Señor, y veía que aquel hombre había sido, ¿verdad?, torturado, atribulado por los demonios. Y solamente llegó a aquel lugar e hizo ese milagro, ¿verdad? Dice que cuando aquel hombre lo vio de lejos, clamó y dijo, ¿qué tienes con nosotros, verdad, hijo de David? Entonces el Señor les mandó a aquellos demonios que salieran de aquel hombre, ¿verdad?, porque estaba desnudo, posiblemente golpeado, herido, marcado por las cadenas. Y cuando el Señor lo sanó, que mandó a aquellos demonios que salieran de aquel hombre, dice que estaba sano en su juicio, ¿verdad? Los demás que estaban ahí se habían encargado de ponerle ropa porque no tenía. Y el agradecimiento de los vecinos allí, ¿verdad? Yo creo que le tuvieron más miedo a Cristo que a los demonios que estaban en aquel hombre, porque dice que todos fueron llenos de temor y le dijeron al Señor, vete de este lugar, ¿verdad? Sí. Porque tuvieron miedo. Pero bueno, que no sea ese el caso en nosotros, sino que en vez de decirle, vete de aquí, ¿verdad?, sino que acércate más a nosotros. Señor, perdónanos por la situación en la que hemos vivido. Sabemos que si te clamamos, tú nos respondes, ¿verdad? El hombre que disponga su corazón para recibir ese milagro, que le cree al Señor primeramente, porque sin fe también es imposible agradar a Dios. Entonces no se puede. Entonces el Señor, ¿verdad?, como le digo, a cualquier persona, Él está con sus brazos abiertos esperándolo, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición grande que me ha dado de compartir esta palabra. Voy a dejar a mi hermano pastor para que él continúe. Así, el tema Jesús en las necesidades. A través de la palabra vemos que Jesús estaba en cada uno de esas necesidades que había en ese tiempo. Y vemos que cada uno de ellos creían en aquel que era Jesús, en aquel que muchos los fariseos y los saduceos no creían que era el Hijo de Dios, pero otros creían que era. Asimismo, vemos a través de la palabra de que había gente que creía y había gente que no creía. Y si nosotros vemos ahí en Marcos 9:23, donde habla que Jesús le dijo a un padre, el cual llevó a su hijo que tenía un espíritu inmundo de mudo y sordera. Y dice que los discípulos no lo pudieron echar para afuera, mas él le dijo que lo llevaran con él. Y cuando él estaba, le dijo al padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y si nosotros vemos que el Padre así rápido le dijo, inmediatamente el Padre le dijo, claro, creo, ayuda a mi incredulidad. Donde no hay o hay falta de fe, hay alguien que puede ayudarle a aumentar la fe, que es Jesús. Cuando una persona cree en Jesús, eso es lo que necesita la persona, creer en Jesús, que Él puede sanarle, que Él es el Hijo de Dios y que puede sanarle, y que Él puede hacer todo lo imposible, como dicen las Escrituras. Pero a veces nosotros, la fe no nos llega a ese grado, pero es por eso que el padre de este joven le dijo, ayuda mi incredulidad. Creo, mas ayuda mi incredulidad. Si tú crees de que Jesús te puede ayudar, si tú crees que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida, clama a Él. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén.
Y si nosotros vemos que a través de la palabra, aquellos que creyeron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús le podía sanar, clamaron a Jesús. Y es por eso que te digo a ti, hermano, amigo. Dice que allá en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Amén, aleluya. Te invitamos a ti a estar oyendo la palabra de Dios en la iglesia. Te invitamos a que nos acompañes, como también te invitamos para que estés con nosotros aumentando o pidiéndole al Señor que aumente esa fe en esa necesidad que tú tienes para que Jesús obre en tu vida. Amén. Así, hermanos, terminamos el tiempo porque se ha terminado, se ha acabado, y en esta hora vamos a concluir con una oración pidiéndole al Señor que siga obrando grandemente, que siga adelante este programa para que sea de bendición a su vida. Amén. Dios Padre, y Padre de nuestro alabamos, Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, pidiéndote, Padre amado, que ayudes a cada uno de mis hermanos que están a través de este programa, Señor. Gracias por eso, Rey. Amén. Bendícele, y a tu nombre Señor, glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.